Entonces, ¿cómo hacer el plan de comunicación de tu entidad? Venga, pues primero, continguts. Os juro que está todo en castellano y me he dejado esto en catalán. Lo siento. ¿De qué vamos a hablar hoy? Os voy a decir todos los pasos que vamos a tener en cuenta y así en cada momento vais a saber dónde estamos, ¿vale? De entrada, vamos a ver qué es un plan de comunicación, porque hay gente que hay algún lío con esa cosa. ¿Y por qué es importante tenerlo? Hemos visto que la mayoría de vosotras no tenéis plan de comunicación. Vamos a ver qué beneficios aporta y además entiendo que la mayoría de gente que está aquí está relacionada con la comunicación de la entidad o directamente lleva la comunicación de la entidad y a veces falta argumentario para traspasar al resto de la entidad, decir, que es importante tener este plan de comunicación, ¿no? Pues os voy a dar un argumentario de por qué es importante tenerlo. Y a partir de aquí vamos a ver los pasos. Primero, el DAFO, ¿no? Que es un poco este diagnóstico, esta mirada, esta foto de dónde estamos. Hablaremos de objetivos públicos, relato, canales, calendarización y jerarquización, ¿vale? De todo esto hablaremos, por lo tanto, voy para allá, que hay mucha chicha, como veis, ¿vale? Primero, ¿qué es un plan de comunicación? De entrada, tengáis claro que es la hoja de ruta que nos ayuda a llegar hacia donde quiere nuestra entidad. Es decir, tener muy claro que la comunicación en vuestra entidad no tiene que ser un objetivo por ella misma, sino que la comunicación es una herramienta que está al servicio de la entidad para conseguir los objetivos estratégicos. Por lo tanto, de ahí se deriva que no se puede empezar un plan de comunicación sin tener claros los objetivos estratégicos de la entidad. ¿Vale? O sea, de esto ya clarísimamente. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? Nosotros nos encontramos a veces, ¿no? Trabajando con entidades. Venga, ¿cuáles son los objetivos estratégicos? Y te miran con, ni idea. Vale, ¡uepa! Tenemos que ir para atrás, ¿vale? La comunicación es al servicio de estos objetivos estratégicos, ¿vale? Una herramienta más para llegar a estos objetivos estratégicos. Entonces, ¿qué pasará? Que los recursos que tengamos como entidad, el tiempo del que dispongamos, nuestro contexto, el momento en que estamos viviendo, definirán las acciones que nos ayudarán a llegar a estos objetivos estratégicos. ¿Qué pasa? Que, os digo, para llegar a la cima, muy bien, ¿qué pasará? Que cada uno tiene cimas distintas. Y que, por ejemplo, no sé, yo soy muy de montaña y aquí cerca pues yo tengo una montaña que es la Mola, ¿no? La Mola es una montaña pues pequeñita, que en un plis pues te la subes. Si es el objetivo de este año de la entidad, es el objetivo, aunque sea pequeño, pero hay que poner los medios de comunicación que nosotros tenemos para conseguir. Lo que no podemos pensar es que nuestra cima será, por ejemplo, os he dicho, a mí me gusta la montaña, os he dicho, ¿no? Pues venga, me pongo como objetivo el año que viene subir al Everest. Mira, Silvia, no. Este objetivo tú no lo vas a conseguir por mucho que te guste la montaña. ¿Por qué os digo esto? Porque es importante que los objetivos estratégicos sean realistas. Porque si no, generamos planes de comunicación que como que el objetivo no es realista, ¿qué pasa? Que son planes de comunicación muy frustrantes, porque no se puede conseguir lo que ponemos sobre la mesa. Entonces, son planes de comunicación que queman a todo el equipo. O sea, si yo me preparo todo el año para subir al Everest, os juro que dentro de un año yo tengo un bajón brutal porque yo no voy a subir al Everest. Esta es la noticia del día, si queréis, pero no va a pasar. Entonces, mejor que me prepare, pues si la mola ya la tengo dominada, pues subo a Montserrat y me queda tan panchi. Pero saber que lo puedo hacer, ¿vale? O sea, no nos pongamos objetivos que no vamos a poder conseguir. Eso número uno. Entonces, a partir de ahí, el plan de comunicación que vais a hacer o que tenéis que hacer o que os tenéis que plantear, tiene que tener en cuenta esto que hemos dicho antes, la estrategia de la entidad, ¿vale? No puede haber un plan de comunicación que no tenga mirada estratégica. Y a partir de aquí, esta estrategia se va a mirar con una planificación a corto, a medio y largo plazo, ¿vale? Y para crearlo, deberemos definir lo que os he apuntado ya en el índice de la sesión, ¿no? Los objetivos que tendremos que cumplir, porque vamos a hablar de los objetivos estratégicos y cómo la comunicación trabaja para conseguirlos. El relato. ¿Qué es el relato? Vamos a verlo, pero ¿quién soy? ¿Quién cuento que soy? ¿No? ¿Cómo me explico? Públicos. Y fijaos que lo pongo en plural. No digo público, ¿eh?
No tenéis, seguro. O sea, no os conozco profundamente a nadie. Algunos os sé, a otros acabáis de aparecer en mi vida y no os conozco. O sea, pongo la mano en fuego y no me quemo de que tenéis más de un público todos, ¿vale? Entonces, vamos a definir esos públicos, ¿no? Para saber cómo llegar a ellos. Y entonces, si sabemos los públicos, definir los canales por donde vamos a tener que comunicarnos para llegar a esos públicos. Y para conseguirlo, ¿qué vamos a hacer? Acciones, ¿vale? ¿Veis que es como una historia que contada así dices, ah, tiene toda la lógica, ¿no? Pues sí, la historia es que no podéis alterar el orden cómo vamos definiendo todo esto, ¿vale? Porque el relato tiene que ver con los objetivos. Los públicos tienen que ver con el relato y con los objetivos. Los canales los definen los públicos, ¿lo veis? Si alteramos el orden, nos lo cargamos todo, ¿vale? El orden tiene que ser este. Entonces, ¿qué hace un plan de comunicación? Antes que nada, antes que definir hacia dónde voy, o sea, voy a Montserrat o voy al Everest, antes de decidir dónde voy, tengo que saber cómo estoy para decidir dónde puedo ir, ¿verdad? ¿Estoy en forma? ¿No estoy en forma? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en un plan de comunicación es hacer una foto de nuestra situación actual, cómo estamos, ¿vale? Y no solo cómo estoy yo, sino cómo estoy yo en relación con mi entorno. Sois entidades que no sois como una seta en mitad del bosque y no hay nada alrededor. Perdón, pero la noticia del día es que donde hay una seta hay mogollón de otras setas. Entonces, en nuestro contexto, en nuestro contexto, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos relacionamos? En relación a otras entidades que hacen cosas similares a nosotros. ¿En qué situación estamos? Etcétera. Porque eso también definirá cómo nos tenemos que comunicar y qué acciones de comunicación tenemos que hacer en este plan, ¿vale? Hacer esta foto nos obliga y hacer el plan nos obliga a aterrizar cosas que normalmente hablamos. ¿Sabéis estas reuniones donde yo creo que todo el mundo ha hecho esas reuniones, ¿no? Donde hablamos de lo que deberíamos hacer y todo queda como aquí arriba, ¿no? Un plan de comunicación te ayuda a aterrizar, a que las cosas sean acciones y que son unas acciones que tienen un porqué, un para quién y que tienen unas fechas. Y eso es ideal, porque no queda en el mundo de las ideas, sino que está absolutamente aterrizado, ¿vale? Entonces, este documento, que será el plan de comunicación, marcará qué debemos hacer, ¿no? Con la comunicación, cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer, porque os recuerdo que no sois la seta única que no entiende, sino que estamos vinculados con otras entidades, con otros agentes que están a nuestro alrededor y que no podemos obviarlos a la hora de comunicarnos, ¿vale? Y todo esto, ¿para quién? ¿A quién estamos comunicando? ¿Vale? Os dais cuenta que estamos aterrizando mogollón todo lo que sería nuestra comunicación. Y no solo esto, sino, ¿y todo esto cuándo lo hacemos? Pues vamos a lo que os he dicho, vamos a marcar calendario. Entonces, un plan de comunicación, ¿qué vigencia tiene? Si yo hago un plan de comunicación, ¿desde hoy hasta cuándo? ¿Cuánto dura un plan de comunicación? Mirad, hasta hace un tiempo los planes de comunicación tenían una vigencia de 5 años. ¿Qué está pasando ahora? Que la comunicación, supongo que sois más que conscientes de ello, va a una velocidad salvaje, cambia el paradigma constantemente y lo que nos estamos encontrando es que un plan a 5 años se nos caduca y entonces no funciona y estamos haciendo trabajo en balde. Entonces, lo que se plantea ahora normalmente es que un plan de comunicación tiene una vigencia de 3 años. Es decir, si yo ahora hago el plan de comunicación de una entidad, lo plantearé de 25 a 27 para que me sirva para el año 25, el año 26 y el año 27. ¿Vale? Porque si pienso en el 28, ¿os podéis imaginar cómo será la comunicación en 2028? Es que puede ser un festival. Si cambia de un año para otro, o sea, el 27 ya lo tendremos que repensar un poco, pues imaginaos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, beneficios que nos aporta, por qué es importante. Creo que lo que he dicho hasta ahora ya deja cosas importantes, pero os doy argumentario por si en vuestra entidad hay dudas de la importancia de hacer este plan de comunicación. Y así tenéis argumentario para ir a la reunión que toque y decir, mira, hay que hacer esto, ¿por qué? Pues mirad, de entrada, porque hacer este plan de comunicación os va a obligar como entidad a definir y trabajar con estrategia y no a
seguir trabajando por inercia, que es todo lo contrario. No, nos pasa mucho que el día a día se nos come y perdemos la mirada estratégica y entramos en la inercia. Supongo que ahí, ¿no? Podríamos incluso hacer terapia, ¿no? Se nos come el día a día y la inercia nos lleva y perdemos la mirada estratégica. La mirada estratégica es básica. El plan de comunicación nos obliga a poner mirada estratégica. Además, es una oportunidad para la entidad, evidentemente, pero no solo para la entidad como organización, sino para los equipos. Los equipos que forman parte de la entidad, tenemos una oportunidad enorme ahí. ¿Por qué? Porque todo se ordena, todo tiene un porqué. Y además, como que nos permite trabajar alineados con la estrategia, todo el mundo toma conciencia de cuál es la estrategia de la entidad, que a veces nos ocurre en las entidades en que hay algunas personas que están como muy alineadas con la estrategia transversal de la entidad, pero hay otras que solo tocan el proyecto que llevan adelante dentro de la entidad y pierden la mirada transversal y estratégica, ¿no? Pues un plan de comunicación ayuda a que todo esté alineado. Y lo que decimos que eliminamos pollos sin cabeza. ¿Qué quiere decir esto de los pollos sin cabeza? Los pollos sin cabeza es comunicar a lo loco, comunicar de manera reactiva, ¿no? Pasa esto, venga, va, ¿no? Yo creo que todo el mundo también se puede reconocer en esa situación, ¿no? De venga, venga, ritmo, 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 y comunicando sin saber por qué estamos comunicando. Y que tener una comunicación proactiva, es decir, una comunicación que sepa que todas las acciones de comunicación, sea montar un congreso, sea hacer un tweet o sea hacer la memoria, todo esté alineado. Porque si no, son pollos sin cabeza, porque es venga, 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 dispara que estamos haciendo es así. Y al final lo que estamos haciendo, ¿qué es? Comunicación que es ruido. Y nuestra apuesta desde las hembras siempre es el contrario, comunicación con valor. Que cada acción de comunicación tenga valor. Ahí, ¿qué pasa? Apostamos mucho más por la calidad que por la cantidad. Muchísimo más. Mejor una cosa muy bien hecha que 5 a lo loco. ¿Vale? Porque las 5 a lo loco al final van a rebotar en la cabeza de quien las va a recibir porque no van a tener valor. ¿Vale? No hay, o sea, la pregunta que hay que comunicarlo todo, la respuesta es no. La respuesta es no. Vamos a hacerlo con mirada estratégica. ¿Vale? Y además, cuando hacemos este plan de comunicación, claro, la mirada y la intención es de hacerlo de manera participada, es decir, no lo hace solo el departamento de comunicación, sino que como la comunicación incluye a todo el mundo, vamos a hacerlo de manera participada. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá más complicidad interna y más complicidad con el propio proyecto. Empezamos ahora sabiendo para qué nos sirve, qué beneficios nos aporta, con los distintos pasos que deberíais hacer cuando os pongáis manos a la obra a la hora de hacer vuestro plan de comunicación. El primero es el DAFO, ¿vale? ¡Wow! Hemos hecho 7000 DAFOs ya, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Vale, el DAFO, pero centrado no solo en la entidad, que también, sino mirando la comunicación, es decir, ¿qué mirada tenemos sobre la comunicación? DAFO, ¿vale? Entonces, aquí nos va a ayudar a hacer todo de manera más estratégica. Para quien no sepa qué es un DAFO, yo creo que todo el mundo ha hecho 7000 DAFOs, pero por si alguien no ha hecho un DAFO, ¿qué es un DAFO? Mirad, este es el esquema del DAFO, ¿vale? DAFO son las iniciales de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, siendo las debilidades y las amenazas los aspectos negativos, las fortalezas y las oportunidades los positivos, y siendo conscientes que tanto las debilidades como las fortalezas son propias de la entidad y las amenazas y las oportunidades son externas, forman parte del contexto, ¿vale? Entonces, sabiendo que el DAFO es lo que nos ayuda a hacer la foto, ¿no? De dónde estoy, qué tengo, qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo, pero sobre todo también fuera, ¿qué pasa fuera? El contexto actual me ayuda porque si, por ejemplo, vivimos un contexto donde socialmente el tema que nosotros tocamos pues no está bien visto o tiene un problema de subvenciones o lo que sea,
Eso lo tenemos que tener en cuenta también en la comunicación. Si no estamos haciendo un plan de comunicación que igual me sirve para ahora que para dentro de 5 años, no, tenemos que tener todo esto en cuenta. O, por ejemplo, que debilidades, no tenemos a nadie en comunicación para hacer un plan de comunicación. Por ejemplo, eso es una debilidad, ¿no? Pues pongámosla sobre la mesa, porque el plan de comunicación lo vamos a necesitar igual porque necesitamos comunicar. Pero ser conscientes de que falta esta figura y si no podemos tenerla, cómo la suplimos, cómo lo trabajamos, etcétera. Pero si rehuimos la realidad y no hacemos esta foto, nos ponemos Everest delante. Delante nos ponemos un Everest que no vamos a subir al Everest, ¿vale? Por eso es importante mirar y decir, vale, ¿tengo equipamiento? ¿Estoy en forma? ¿Mentalmente estoy preparada para subir? No, otra montaña, ¿vale? Y cambiamos estratégicamente, porque el DAFO también te va a decir, si estás pensando en irte al Everest, mi amor, no vas a subir al Everest porque no estás capacitada. Pues cuando hacemos un DAFO, muchas veces vemos que los objetivos no son cumplibles. Y eso es muy interesante porque lo vemos antes, si no, luego nos pegamos una leche impresionante. ¿Sí? Vamos a objetivos, Laura. ¿Dudas de DAFO? Pregunta Marimar de Abierto hasta el Amanecer. ¿Quién hace este análisis? Quiero decir, una entidad con 40 trabajadoras, por ejemplo. Vale. En una entidad con 40 trabajadoras, no lo hacen las 40 trabajadoras porque os vais a volver locas. Entonces, yo lo que te diría es, como que lo vamos, yo siempre animamos a que sea siempre de manera participada porque la mirada transversal y 360 es mucho más real que si lo haces tú sola, pero que sea controlado. Entonces, lo interesante es que haya figuras, te diría que no sean más de 10 personas nunca, yo 10 ya pienso que es mucha gente, ¿vale? Pero que sean representativas de todas o de las diversas realidades que existen en la entidad. Es decir, que no lo haga, por ejemplo, solo la dirección. ¿Por qué? Porque quizá las personas que están por debajo en el día a día llevando proyectos tienen una visión, una mirada, tienen un contacto muy diferente de la propia entidad y con el público que nos dirigís que no tiene nada que ver. Y nos hace falta también esa mirada. Entonces, lo que necesitamos es, no te puedo decir el número de personas, no te pases nunca de 10 porque entonces ya es una asamblea muy loca, ¿no? Pero que sea fácil de gestionar, pero que incluya una mirada tan transversal como sea posible, porque entonces la foto del DAFO será mucho más real. Porque, por ejemplo, nosotras que somos una cooperativa, somos 10 mujeres llevando la cooperativa. Mi vivencia aquí con vosotros no la están teniendo las otras 9, ¿no? Lo que saldrá de aquí, no todo el mundo lo va a saber. ¿Qué pasa con las formaciones? Pues igual lo tengo que decir yo y no lo puede decir nadie más. Si me obvian de hacer el DAFO de la SEMA, faltará una mirada, ¿no? Pues reunir a aquellas personas que pueden ser las antenas del resto, ¿vale? Las que pueden ser la mirada representativa del resto, ¿vale? ¿Sí? Hay otra pregunta, Silvia. Dime. Dice Águeda, ¿alguna herramienta o directrices para ayudar a hacer el DAFO? Me da miedo que pueda resultar un análisis interminable. No, 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 no. Mira, todo esto va con, yo siempre lo hago, mira, con el móvil que tiene el cronómetro aquel que suena el gallo, yo siempre pongo el gallo, ¿vale? Y entonces se dedican 5 minutos a pensar debilidades todo el mundo, post-its de debilidades. O sea, no hay un ollas, 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 ollas. Debilidades, 5 minutos amenazas, 5 minutos oportunidades y 5 minutos a fortalezas. Y después una persona es la que se encarga de hacer como una lectura y orden de cada una de ellas. Pero no, y tiene un máximo, tenemos que tardar 2 horas en hacer este DAFO, porque si no es interminable, como tú temes, ¿no? Pues no, 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 no. Es que si no, estos procesos son odiosos y todo el mundo odia hacer cosas participadas por eso, porque se alargan un montón en el tiempo. Hay que ser ejecutivas en esto. Y decir, venga, vamos a hacer esto, eficiencia y pim, ¿vale? O sea, que haya como un momento de mucha neurona para allá y luego ya lo ordenaremos, pero que esté esta mirada aquí, ¿vale? Pues pasamos a los objetivos. Nos hemos hecho la foto de donde estamos actualmente, sabemos quiénes somos en relación con nuestro contexto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, os he dicho antes, y esto os lo repetiré hasta la saciedad, la comunicación no es un objetivo por ella misma, ¿vale?
La comunicación es una herramienta al servicio de los objetivos de la entidad. Y por eso os digo que siempre debemos comunicar con objetivos. La pregunta siempre es, ¿tenéis claros vuestros objetivos? Es la primera pregunta que os tenéis que hacer. Entonces, antes de ponerse uno a hacer un plan de comunicación, tiene que tener un documento con los objetivos estratégicos de la entidad. No me vale un tochamen de 17.000 páginas. Tenemos que conseguir un párrafo con unos bullets, con los 4, 5, 6 máximo objetivos estratégicos de la entidad. Que luego tengan subpuntos, lo que tú quieras, pero que yo pueda en una cosa así ver cuáles son los objetivos estratégicos de la entidad. Porque si así de esta manera los vamos a entender. Si son un rollamen que no sé minimizar, esto no va a funcionar. Tenemos que saber decirlo en pocas palabras, ¿vale? Os voy a poner algunos porque eh, cuando yo ahora os hablo de objetivos, ¿qué pasa con el plan de comunicación? El plan de comunicación vive de los objetivos estratégicos, pero tiene que generar los objetivos de comunicación. Es decir, ¿qué tiene que hacer la comunicación para conseguir los objetivos estratégicos de la entidad? Entonces, hay muchos objetivos de comunicación. Como que ahora aquí somos muchas y no podemos ponernos a analizar los objetivos de cada una, si os parece, yo os listo algunos objetivos que podrían tener algunas de vuestras entidades, por si os resuenan, por si en algún momento queréis hacerlo y tenerlo presente, ¿vale? Os listo algunos. Por ejemplo, que nos conozcan. Un objetivo de comunicación puede ser que nos conozcan, dar a conocer uno de nuestros proyectos, quizá. Igual ya nos conocen como entidad, pero uno de nuestros proyectos no lo conocen. Puede ser un objetivo. O puede haber un objetivo que sea diferenciarme de otras entidades. Puede ocurrir que cuando me hago el DAFO, ¿no? Me doy cuenta de que hay otras entidades, y eso es muy importante darse cuenta, ¿eh? De que hay otras entidades que hacen cosas similares a lo que hago yo y o nos estamos pisando o, cosa más terrible todavía, el público nos confunde y no ve valor añadido en mí respecto a las otras, ¿no? Entonces, ¿cómo me diferencio de otras entidades? Eso puede ser un buen objetivo de comunicación si estás en esa situación, ¿no? De que todas las setas se parecen, malo. Tú tienes que ser una seta muy distinta. O no, mira, es que nosotros queremos conseguir socias, queremos conseguir socios, ¿vale? Ese es otro objetivo. No son excluyentes estos objetivos, ¿eh? Podemos tener varios objetivos a la vez. Lo que nunca haremos es tener más de 5 o 6 objetivos porque si no es una locura. Porque a partir de aquí van a tener que generarse acciones para hacer realidad, ¿vale? Por lo tanto, yo suelto y a ver qué os resuena. O no, no, yo es que necesito que se apunten a algo. Imagínate que nuestra entidad lo que está haciendo ahora es decir, mira, nosotros tenemos como mucho conocimiento y vamos a hacer pues formaciones sobre cultura de paz, por ejemplo. Necesitamos que la gente se apunte a algo. Pues vamos a trabajar esto. Es muy importante que cuando defináis vuestros objetivos, los digáis de verdad. ¿Qué quiere decir eso de decir de verdad? Mirad, hace poco yo estaba con unos proyectos culturales que estábamos haciendo un trabajo similar a este y me decían unos que hacían visitas al románico, ¿no? Y me decían, no, 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 nosotros queremos que nos conozcan, ¿vale? Digo, vale, queréis que os conozcan. Vale, hacemos todo para que os conozcan. Y dentro de aquí 3 años os ha conocido todo el mundo, pero nadie ha venido a hacer las visitas. ¿Estáis contentos? Y dice, no. Digo, vale, no queréis que os conozcan, queréis que vengan a hacer las visitas con vosotros. Que eso querrá decir que te conozcan y hagan las visitas. O sea, una cosa lleva implícita la otra. Pero no os mintáis, porque si queréis que se apunten, que compren, que se hagan socios, que pasen a la acción, apuntadlo, porque las acciones no tienen nada que ver la una con la otra. No es lo mismo quiero que vengas que quiero que me conozcas. Es distinto. Por lo tanto, que no os apure poner el nombre real a todas las cosas. Después, no, yo tengo un público maravilloso, no necesito más porque si no, no seré capaz de gestionarlo. Puede ser eso, ¿no? También morir de éxito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fidelizar a nuestro público, es decir, a estos nos los quedamos y que se queden aquí contentísimos con nosotros. No podemos perder a nuestro público.
vamos a fidelizar a nuestro público. O no, lo que hemos hecho es montar un festival solidario, no sé qué, pam, tenemos que vender entradas directamente, ¿vale? Pues hay que vender entradas. ¿Mm? O, mira, es que lo que necesitamos es generar comunidad. Y ahí os diría, creo que esto nadie se escapa de ahí. Las entidades de todas las que estáis aquí, para vosotras la comunidad es algo básico, básico. La comunidad que forma parte de vuestra entidad es básica, generar comunidad. Si la tenemos, la fidelizamos, si no la tenemos, la tenemos que crear. O no, mira, que nosotras estamos, mira, operando en Cataluña, pero queremos ampliar territorio. Pues la comunicación puede estar al servicio de esto también. ¿Cómo vamos a hacerlo, no? O, por ejemplo, ¿no? Una realidad que están viviendo muchas entidades. Tenemos que rejuvenecer a nuestro público. Tenemos un público que mayoritariamente está, pues, pasando los años y no conseguimos rejuvenecer, ¿no? Esta es una realidad, ¿no? Que actualmente muchas entidades se están encontrando. ¿Cómo se trabaja esto desde la comunicación? Si es un objetivo. O, no, nena, lo que tenemos es un problema de cohesión interna. Pues eso, la comunicación tiene mucho que ver, de comunicación interna, porque hasta ahora solo estamos hablando de comunicación hacia afuera y la comunicación hacia adentro. Y esa la tenemos que cuidar también, ¿no? Si mi equipo, el equipo de mi entidad no está cohesionado, no todo el mundo sabe lo que hacen los demás, no conoce el relato, etcétera, apaga y vámonos. ¿Tenemos bien eso? Miremos también la comunicación interna. O lo que necesitamos es hacer lo que en catalán decimos enxarxarnos, ¿no? Hacer red, hacer vinculación con otras entidades, porque sabemos que solas no llegamos tan lejos, que con otras llegamos mucho más lejos, igual más lento, pero llegamos más lejos, ¿no? Pues interesante ver si esto es uno de nuestros objetivos, ¿vale? Al final, lo que tenéis que tener en claro es dibujad esos objetivos, pero tened en cuenta que los grandes errores serían lo que os he dicho antes, hacer ruido. Es decir, que la comunicación no esté ligada a estos objetivos que estamos dibujando ahora y que sea comunicar por comunicar. Eso es ruido. Y eso es perder el tiempo. Chimpum, chimpum y chimpum. Es que no hay más. Y perder dinero. Es así. O sea, sí, a las entidades, tiempo y dinero, yo creo que son de las dos cosas que habría un consenso, es que faltan tiempo y falta dinero. Yo creo que ahora os hago levantar la mano y ahora se levantan todas, ¿no? ¿Falta tiempo? Sí. ¿Falta dinero? Sí. Vale, pues una comunicación mal gestionada es una pérdida de tiempo y de dinero. ¡Wow! Es gordo eso que os estoy diciendo, ¿vale? Y encima no me lleva a ningún sitio porque no tiene clara la montaña donde vamos. Vamos a poner mirada ahí, ¿vale? ¿Sí? Nos vamos a los públicos, porque todos esos objetivos tenemos que tener a alguien al otro lado, ¿no? Vale, vamos a hablar de públicos. A ver, ¿tenéis claro a quién os dirigís? ¿Vuestra entidad? ¿Tenéis claro a quién os dirigís? Porque es una pregunta que parece tonta y es muy complicada de contestar. ¿Quién es exactamente vuestro público? A ver, eso sabemos. Y la pregunta clave es, ¿tenéis solo un perfil de público? Y ahora, antes os lo he dicho, me juego las dos manos y no las pierdo. No, no solo tenéis un perfil de público, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que trabajar bien, pensar quiénes son vuestros públicos. Y ya no quiénes son vuestros públicos, porque hay un momento en quiénes son ahora mis públicos, pero ¿hay nuevos públicos a quien no estoy llegando y debería llegar? ¿O me gustaría llegar? ¿Que forman parte de esta nueva montaña a la que nos dirigimos? Digo, hay un par de preguntas en relación a lo que comentas. Por un lado, Daniela pregunta, ¿público lo podríamos desglosar en interno y externo? Sí, Y después Águeda también comenta que se le complica ver cómo de muchos de estos objetivos estratégicos se han de definir no en más de 5 objetivos comunicativos, ¿no? Entonces, bueno, y vale, añade que entiende que aquí entra la priorización. vale. Mira, la del público interno y externo, Laura, ¿me la recuerdas cuando acabemos el bloque de públicos y Perfecto. me voy a lo de los objetivos? Águeda, hay una cosa importante que es uno, cuando nos salen, que te decías, me cuesta resumirlo en cinco, ¿no? Vale, si te digo cinco, te digo seis, pero no te digo 10. 10 es imposible, son demasiados, ¿vale?
¿Qué pasa? Que a veces, primero, hay que jerarquizarlos, es decir, cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes. Y que todos estén relacionados con objetivos estratégicos de la entidad, ¿vale? Y después hay una cosa importante, no confundamos objetivos de comunicación con acciones de comunicación, ¿vale? Si yo digo, un objetivo es hacer un congreso el año que viene, eso no es un objetivo, eso es una acción. El objetivo será, ¿por qué queremos hacer ese congreso? ¿Por qué se hace ese congreso? No, el congreso es porque queremos posicionamiento y abrirnos al territorio de América Latina. No lo sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Vale, entonces habrá un objetivo que sería ampliar territorio y el otro sería posicionamiento. Y a partir de ahí, una de las acciones converge en dos objetivos y es hacer un congreso. ¿Vale? Os lo digo porque muchas veces pensamos en acciones como si fueran objetivos y no lo son. Un congreso jamás será un objetivo, un congreso es una acción. Si hay demasiados objetivos estratégicos y la comunicación tiene que decir, ahí no nos metemos porque es demasiado y es nuestro Everest y no vamos a subir al Everest, yo muchas veces cuando nos encontramos que hay alguna entidad a la que acompañamos y nos encontramos que son muchos objetivos estratégicos, la pregunta real es, ¿estos objetivos estratégicos a 3 años vista son realistas por ellos mismos? Normalmente la respuesta es que no. Ya. Entonces, aquí hay un zarandeo interesante antes de empezar. Por Mm. eso yo siempre recomiendo primero sentarse y decir, tenemos los objetivos estratégicos claros, porque después hay otra, no todo el mundo los tiene alineados y hay que escribirlos. Hay que escribirlos. Y ese es el principio de la hoja de ruta. Porque hay cosas que vuelan y si no están bajadas al suelo, cuesta un montón, porque entonces son como, sí, todo el mundo quiere llegar a algún sitio, pero no todo el mundo está pensando en el mismo sitio. Entonces, Sí. quien lleva comunicación pilla por todos lados. Jamás se te puede pedir un plan de comunicación, ni una entidad se puede plantear hacer un plan de comunicación si previamente no se han descrito los objetivos estratégicos. Estamos decidiendo una ruta, o sea, ¿dónde quieres ir a comer hoy? No sé, pero coge el coche y vamos. ¿Perdona? Es eso, ¿eh? No, quiero ir a Sí, comer a sí. Donosti. Pues me voy a mirar el Google Maps y a las 2 estoy como una pepa ahí comiendo unos pinchos con estupenda yo. Pero si no sé que voy a Donosti, rotonda, 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 y es tiempo, dinero y energía perdida en una rotonda, ¿eh? Vamos para los públicos. Me guardo la pregunta del interno y el externo, ¿vale, Laura? Perfecto. Y os voy contando y cuando acabe lo de los públicos contesto esto y otras que puedan surgir, ¿vale? Como os decía, ¿a quién nos dirigimos, no? Si sabemos exactamente quién es nuestro público, si solo tenemos un perfil de público y lo que os decía, si tenemos el público que tenemos ahora mismo y si tenemos también que pensar en como que es un plan a 3 años vista, ¿queremos nuevos públicos? ¿Estamos buscando nuevos públicos? Pues quizás sí. Entonces los tenemos que dibujar también este público y pensar dónde los encontraremos, que esto ya nos remitiremos a ello en los canales, pero tendremos que pensar en esto. No todos los públicos están en los mismos sitios. Entonces tendremos que pensar dónde los encontramos, ¿vale? Y aquí me remito otra vez a lo que os he apuntado antes, he dicho, todas las entidades tenéis que trabajar vuestra comunidad. La comunidad es eso que os rodea y que hace que vuestro paraguas no se limite a vuestro alcance, sino todo el paraguas que puede hacer amplificar vuestro mensaje. ¿Quién es esa comunidad? ¿Quién forma parte de vuestra entidad sin ser equipo técnico de la entidad? ¿Quién es toda esta gente? ¿Vale? Porque ahí lo que tenemos que ver es que además de los públicos a quien nos dirigimos, pensar no solo en los públicos finales, sino en los públicos, en los colectivos con quien nos queremos vincular. ¿Vale? Cuando penséis en públicos, no penséis solo en público final, sino público que me sirve de enlace para llegar al público final. Yo sola no llego a todos mis públicos finales, es imposible, no tengo este megáfono tan grande. Necesito un megáfono de otras. Entonces, ¿con quién me junto? ¿Con quién me junto? ¿Con quién me vinculo? ¿Vale?
Porque para conseguir mis objetivos, los lo he dicho antes, yo sola no voy. O sea, yo sola al Everest no subo y a ningún sitio subo sola. No puedes ir al monte sola, que lo sepáis. Pues entonces, ¿con quién te subes al monte? ¿Vale? ¿Con quién nos vinculamos? ¿Vale? Tened claro que esta red que defináis y que también forma parte de vuestro público es quien os hará crecer. Porque si no, vosotros tenéis un límite, abarcáis lo que abarcáis y llegas hasta donde llegas, ya no hay más. Entonces, esa red es quien os hará crecer, ¿vale? La cosa es, ¿quién será capaz de difundir tu mensaje desde la confianza? ¿Vale? Entonces, respecto a lo del público interno y al público externo, cuando hablamos de altavoz de nuestro mensaje, el primer altavoz que tiene que estar súper trabajado y asegurado es el interno. Es el interno. O sea, no puede ser, y ahora hablaremos de relato, ¿vale? Pero no puede ser que desde comunicación se esté haciendo un esfuerzo titánico para comunicar externamente y que desde dentro de nuestra propia casa el relato esté disperso. Eh, unos digan unas cosas, los otros digan las otras, o, por ejemplo, como nos encontramos en algunas entidades, ¿no? Que hay pequeños reinos de taifas, que cada uno está a lo suyo y no sabe lo que hacen los demás, y por lo tanto no hay un relato total de la entidad, cada uno cuenta lo suyo. Por lo tanto, delante de quien lo cuentes, cuidado que tenemos un problema. Por ejemplo, si yo solo cuento lo mío delante de la administración con quien me relaciono, si desde la otra parte de la entidad voy a esa administración, me dirán, pero ¿qué me estás contando si vosotros hacéis otra cosa? ¿No? Tiene que haber, primero que de nada, un público interno, siempre, 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 Daniela. O sea, la comunicación interna es básica. Siempre que hablemos de plan de comunicación, tiene que tener la mirada interna y la mirada externa. ¿Qué pasa? Que hay planes de comunicación donde la comunicación interna a veces no está como objetivo. ¿Por qué? Porque ya está siendo trabajada y por lo tanto no hace falta incidir especialmente en ella porque ya es una rueda que gira con normalidad y todo funciona bien. Si en el DAFO, por eso es importante el DAFO, una de las debilidades, por ejemplo, que vemos es que hay poca cohesión de relato interno, etcétera, habrá que incidir ahí y uno seguramente, y pasa mucho, uno de los objetivos de comunicación será trabajar esa comunicación interna. De hecho, mira, os voy a explicar un caso real. Nosotros nos llamó una asociación que trabajaba por, bueno, diferentes causas en un municipio de la provincia de Barcelona, ¿vale? Y tenía como muchos proyectos distintos y nos dijeron es que tenemos un problema de comunicación y de relato hacia afuera porque como que hacemos muchas cosas es muy difícil que se nos entienda, ¿vale? Dijimos, vale, pues vamos a trabajarlo. Estuvimos trabajando y el plan de comunicación ellos también veían que era 3 años vista, lo acordamos, etcétera. Y la principal conclusión fue, el primer año no vamos a trabajar de comunicación externa. Vamos a estar un año ordenando la comunicación interna, porque la organización era suficientemente grande para que el caos fuera salvaje y los de aquí no tenían ni idea de lo que hacían los de aquí. De hecho, no sabían casi ni que existían. ¿Cómo vas a conseguir que desde fuera te entiendan si desde dentro no sabes lo que está haciendo tu vecino? Es imposible, es imposible. Por lo tanto, primero miramos hacia adentro, vemos cómo tenemos esa comunicación interna, ese relato transversal, que todo el mundo lo tenga claro. Ahora hablaremos de relato. Y cuando está todo esto bien asentado, empezamos a comunicar hacia afuera. Pero es muy difícil explicarte bien hacia afuera si desde dentro no nos estamos explicando bien. Pues si os parece, pasamos al relato, ¿vale? Que lo he nombrado varias veces y de hecho es uno de los ejes transversales de cualquier plan de comunicación. ¿Qué es el relato? Pues el relato es tener claro que este plan de comunicación será la herramienta para que nos expliquemos al mundo. Y como os he dicho, el mundo empieza por casa. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con cómo nos explicamos? Yo siempre digo que la identidad es un taburete de 3 patas, ¿vale? Sabéis que un taburete de 3 patas, si una de las patas falla, te vas al carajo directamente, ¿vale? Porque se cae.
Tenemos que conseguir que las tres patas estén súper sólidas y todas de la misma medida y todas estupendas, ¿vale? Muy bien. Pues la identidad, una de las patas, la primera pata es ¿quién soy? La segunda pata es ¿quién explico que soy? Y la tercera pata es ¿qué entiende la gente que soy? Y, a su vez, cuenta sobre mí, ¿vale? O sea, las tres patas es ¿quién soy? ¿Quién explico que soy? Y ¿qué entiende la gente que soy? Cuando el taburete no está bien y se cae, ¿cuál de las tres patas es la que no funciona? Si os fijáis en lo que son las tres patas, el quién soy, yo normalmente lo tengo claro. Y no, es que la gente no entiende quién soy. Y será que se lo has contado mal. Por lo tanto, normalmente la pata que falla, y normalmente os estoy diciendo el 99,9% de las veces, la pata que falla es ¿quién explico que soy? ¿Y eso qué es? El relato. ¿Cómo me cuento? ¿Cómo me presento al mundo? ¿Cómo nos explicamos? ¿Vale? Entonces, cuando pensemos en el relato, ¿qué cosas tenemos que pensar a la hora de construirlo? Uno, que se entienda, ¿vale? Pasa mucho con entidades, y ahora que nadie se ofenda, ¿eh? Pero pasa mucho con entidades que a la hora de explicarnos utilizamos palabras muy rimbombantes y que al final el discurso puede estar como muy poco bajado al suelo y la gente de la calle no nos entiende y no entiende a qué se dedica nuestra entidad. Es muy importante que se entienda, que la gente entienda a qué nos dedicamos, a cuáles son nuestros objetivos. Y sobre todo, si antes que hablábamos, ¿no? De no, cuando hemos hecho el DAFO, pues hemos visto que hay más setas que se parecen a nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre yo y las otras setas? ¿Qué me diferencia de otras entidades? ¿Cuál es mi valor añadido? Seguro que a alguno de vosotros os pasa de que tenéis alrededor, o no muy alrededor, pero cerca, alguna entidad que se dedica a algo similar, ¿verdad? ¿Qué valor añadido ponéis vosotros sobre la mesa para diferenciaros? Y la otra es, ¿cuáles son vuestros valores? El relato también va de valores. Y el relato va de valores, pero no es humo, no es buenas intenciones, es realidad. Y eso también es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es realidad. Y ahora mirad estas dos imágenes que tenéis aquí delante. Esto son dos anuncios de cerveza. En la primera no se ve ni la marca, en la segunda se ve pero poquito. ¿Me sabéis decir de qué marcas son estos anuncios? Eh, la, la segunda de Morris, Sí, bueno, la primera, ¿de quién es? no sé. ¿No os Estrella acordáis? Damm. Estrella Damm, ¿no? Que ha hecho toda esta historia de mediterráneamente, gente joven, ¿no? Vale, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué os explico esto? Dice Silvia, no tiene nada que ver con una entidad. Sí, tiene que ver con una entidad porque todos tenemos relato, ¿vale? Al final, tanto Estrella Damm como Moritz son cervezas, no son más que cervezas. Y si no sabes mucho de cervezas, te las pongo sin etiqueta y alguien incluso las puede confundir, ¿vale? En cambio, su relato no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Han apostado por explicarse desde sitios absolutamente diferentes, ¿no? Y este relato las hace únicas y las diferencia la una de la otra. Tenéis que conseguir eso, que vosotras, vuestra entidad, sea única a través también del relato, no solo de lo que hacéis, porque si no contáis bien lo que hacéis, y ahora viene algo muy duro, pero es como si no lo hicierais. Una buena parte de lo que hacemos, si no lo contamos bien, no ocurre. Y eso es muy duro, ¿eh? Lo que os estoy diciendo. Pero la comunicación también hace realidad nuestra existencia. Si no cuento bien lo que estoy haciendo no existe. Cuidado, ¿eh? Con esta frase. Pero si tomamos conciencia de ello, nuestro relato va a pasar por ahí. Va a poner mirada en esta historia. Entonces,
¿Qué hace tu relato? Es lo que te explica, lo que te diferencia y el sentido del proyecto, ¿vale? A partir de ahí, la causa sobre la que la gente a quien vosotros os dirigís, vuestra comunidad, genera vínculo con vosotras. Importante. ¿Cómo se genera el vínculo? Por quién soy, por lo que hago o por lo que pretendo hacer. Pero no porque hace tiempo que he hecho X. No, no vamos a vivir de rentas toda la vida. Por lo tanto, este objetivo que tenemos, esta razón de ser, este hecho diferencial, tenemos que definirlo. ¿Por qué se acerca la gente a vuestra entidad? ¿Por qué vienen a vosotros? Y no solo por qué vienen a vosotros, ¿por qué queréis que vengan a vosotros? Porque si definís el por qué quiero que vengas a mí, seguramente ahí ya estamos hablando de un tipo de público. Porque yo quiero que vengas a mí porque vamos a subir juntos al Everest, ¿vale? Hemos descartado una buena parte de la población porque no tienen capacidad para subir al Everest. No pasa nada, pero si el objetivo es este, vamos a dejarlo muy claro. Si con el relato eliminamos a gente, no pasa nada, porque el relato es claro y habla de nosotros, y entonces el público que esté ahí será de verdad. Lo que no podemos hacer es que con el relato queramos contentar a todo el mundo. Eso es un error. Gustar a todos no es imposible. Gustar a todos es imposible. Y si uno de los objetivos es gustar a todos, estamos cometiendo un error grave. No. Tenemos que gustar a nuestro público, no a todos. Y cuando alguien me dice, no, es que mi público es la ciudadanía en general, mentira. Mentira, mentira y mentira. Porque la ciudadanía en general es mucha gente de muchos perfiles distintos y que incluso no se hablan entre ellos. Por ejemplo, imaginaos que dices, no, Silvia, es que mi público, y estoy enlazando con los públicos de antes, pero para que veáis que todo tiene relación con el relato, ¿no? Silvia, no, yo lo tengo muy claro que mi público son hombres de 30 años, ¿vale? Y yo te digo, bueno, público de 30 años, hombres de 30 años, es que incluso lo veo muy, muy grande esto, ¿no? Y me dices, no, Silvia, lo tengo claro, vamos a hombres de 30 años. Mira, si tú te vas a un bar de punkis, estará lleno de hombres de 30 años. Y si te vas a un bar de empresarios de estos de corbata y todos estupendos de Sade, también van a ser hombres de 30 años. Y lo que quieren es distinto. Y lo que tú vas a tener que hacer con ellos y cómo vas a tenerte que comunicar con ellos también es distinto. Por lo tanto, si estos públicos no los defines bien antes, el relato, lo que les vas a contar, no va a funcionar con ninguno, ni con los punkis ni con los señores de Sade. Por lo tanto, define bien a qué bar quieres ir para adaptar también el relato a la gente que estará dentro de este bar. No puedes ir a todos los bares, se siente. No puedes. Porque es mentira, no vas a todos los bares. Y además, si pretendes ir a todos los bares, eso quiere decir que, y perdónate el símil, disparas a todo lo que se menea y cuando disparas a todo lo que se menea, no das a nadie. ¿Vale? Vamos a apuntar bien. A partir de ahí, tener claro que si hemos encontrado este relato, este hecho diferencial, este quién soy muy bien definido, este relato tiene que estar presente en toda vuestra comunicación. Es decir, no es solo ese texto que cuando entramos en la web, pues lo vemos y me queda clarísimo, ¿no? Un párrafo. Y cuando hablo de relato, es un párrafo, ¿eh? Luego lo podemos alargar y trabajar más en otros contextos, pero yo tengo que conseguir en un párrafo corto explicar quién soy. Si este texto tiene que estar ahí en la web, pero tiene que estar presente en toda mi comunicación. Todos los elementos de comunicación tienen que oler a ese relato. Por ejemplo, el lema, ¿no? ¿Vuestra organización tiene lema? ¿Mm? Huele a ese relato, porque ¿qué nos encontramos? Que a veces los lemas vienen de hace 20 años y que los objetivos de la entidad han variado y entonces el lema ya no te funciona
pues igual hace falta cambiar el lema y hace falta cambiar el relato. No pasa nada. Pero es que si no, no vamos a llegar a donde queremos, porque no llevamos ni las botas ni la mochila necesaria para subir a ningún sitio. La línea gráfica. La línea gráfica está en línea con este relato, o estamos diciendo unas cosas y mostrando unas otras, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú estás hablando de que nuestra entidad es súper profesional tal y después hay una línea gráfica mega cutre, ¿no? Ay, pues no. Ahí hay una parte, ¿lo veis que el taburete empieza a no estar muy en su sitio? Tenemos que hacer que toda la comunicación viva de eso. O si hacemos carteles, lo mismo, cualquier cosa de comunicación tiene que tener ese relato presente. Ese relato tiene que estar presente en todas vuestras líneas de comunicación, en todos vuestros elementos de comunicación. Y tened claro que de todas las bolas que hay en el mundo de color rosa, vosotros tenéis que ser la bola amarilla, ¿vale? Pero la bola amarilla no basta con serlo, hay que contarlo. O sea, sí, soy la bola amarilla entre todas las bolas rosas, maravilla del universo, perfecto, pero me lo tienes que contar, me lo tienes que contar, me lo tienes que demostrar, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo creamos ese relato? Preguntándonos eso, ¿qué somos? ¿Qué nos diferencia? ¿Vale? Y os insisto mucho en el qué nos diferencia, porque a veces nos cogemos solo al qué somos. Y el qué somos, a veces, lamentablemente, se parece al de otras entidades. Vamos a ver también qué nos diferencia, qué valor añadido ponemos sobre la mesa. Por ejemplo, preguntas que nos podemos hacer. ¿Lo que nosotros planteamos es innovador? Quizá no, ¿eh? Pero os hago preguntas para que, a ver si resuenan. O es extraordinario, directamente es extraordinario. Hay entidades que hacéis cosas extraordinarias, es un hecho. Pues ponedles palabras. Si no os hacéis las chulas vosotras, no los va a reconocer nadie, ¿vale? O sea, síndrome de la impostora cero a la hora de explicarnos también, ¿eh? Que no nos venga la historia esta de, no, bueno, lo hacemos bien, pero no tanto. Que si lo haces bien lo dices, ¿vale? Importantísimo eso. O no, mira, es que es súper interesante lo que estamos haciendo porque estamos haciendo como un grupo de investigación y a partir de aquí elaboramos informes, no lo sé. Igual es súper interesante lo que hacéis, decidlo. O directamente, es imprescindible. Si nosotros no hacemos lo que estamos haciendo, hay una parte de la sociedad que se queda sin algo vital. Pues lo tienes que decir, ¿no? Es que es brutal lo que os estoy diciendo. O directamente es relevante. Ya está, es relevante. O directamente un reto. ¿Nos planteamos un reto juntos? ¿La entidad se plantea los objetivos como un reto y hace que la comunidad sea partícipe de ellas? ¿Generamos complicidad con la comunidad? Puede ser. ¿Vale? Planteéis lo que planteéis. No os flipéis. Tiene que ser todo verdad. O sea, os hacéis las chulas, pero que sea verdad todo. Que no quiero que nadie se ponga a vender humo, porque el humo yo hago así y se va todo, que se va en un plis, el humo se desvanece. Todo sólido, todo súper sólido y demostrable. Pero sacad pecho, sacad pecho. O sea, no puede ser explicarnos desde el empequeñecimiento. Nos explicamos desde un yo súper vertical, ¿vale? Y importantísimo, ese relato Daniela, me remito a la pregunta de Daniela del público interno y el público externo, ese relato consensuado con toda la organización de la entidad y decir, estos somos nosotros, tengámoslo claro. Hoy hemos estado trabajando en la estrategia de una entidad que, que trabaja la parte social y la agrícola, ¿no? Está junta las dos patas, ¿no? Y una de las cosas que ha salido del diagnóstico es que la gente que se dedica a la parte más agrícola obvia de su relato la parte social y los de social obvian la parte agrícola. Claro, hay un problema horroroso ahí, porque no son ni una cosa ni la otra, son las dos. Y de hecho la entidad no tiene razón de ser si no se juntan las dos cosas. Pues no hay nadie de la organización que lo cuente todo. ¿Qué estamos haciendo ahora?
generar un relato donde todo el mundo se sienta cómodo, pero que se explique el 360 de la organización. Porque si no, lo que estamos diciendo es que somos menos de lo que somos, pero y además es que estamos incluso tergiversando la realidad. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué se dieron cuenta de todo esto y que tenían un problema grave? Cuando fueron a presentar una subvención, les dijeron que no cumplían los requisitos porque ellos no se dedicaban a la parte social. Dijeron, ¿cómo que no? Pero mira, si todo el proyecto gira en torno a esto, dice, pues toda la gente con quien hemos hablado de la parte agrícola no nos ha dicho nada de esto. Tenemos un problema grave ahí, ¿os dais cuenta? Y es la propia entidad, que cada uno se mira a sí mismo. La historia es que tenemos que generar ese relato para todo el mundo. ¿Yo qué os recomiendo? Os recomiendo que generéis ese relato, que tiene que ser un párrafo, y después, como que no puede ser que todo el mundo se aprenda de memoria el relato y que sea todo el mundo repitiendo como un loro ese relato, porque ese relato me interesa a mí que todo el mundo lo tenga integrado, pero que lo tenga integrado para presentar subvenciones por si hacemos visitas y viene gente de fuera a vernos o si vamos a los medios de comunicación y nos explicamos, ¿no? Entonces tengo diferentes personas de mi propia organización hablando de la organización. ¿Cómo consigo que, siendo imposible que todo el mundo se aprenda el relato de memoria como un loro, cómo consigo que todo el mundo hable de la entidad con todo, ¿no? Con todo el ser real de la entidad? Mi consejo es que cuando hagáis el plan de comunicación, generéis ese relato corto y generéis una lista de palabras, 10, 15 palabras, no más, que son las palabras clave. Y que cualquiera, cuando se explique, no se puede levantar de la silla sin haberlas dicho todas. Es decir, si alguien le invitan a la radio a una entrevista, te llevas la chuleta de las 10 palabras y no te levantas de la entrevista si no has soltado las 10 palabras. Entonces, el relato será con su propia manera de hablar, pero la idea será la buena, porque contendrá las palabras clave del relato. ¿Sí? Se pilla, ¿no? Esto. Es decir, que haya una mirada transversal sobre quién somos. A partir de ahí, lo pasamos afuera. Pues si os parece, teniendo claro lo del relato, os voy a decir otra cosa. Ahora me estoy haciendo como trampas a mí misma porque no tenía pensado decirlo aquí, pero creo que es importante. Me ha venido a la cabeza qué forma tiene que tener un plan de comunicación, ¿no? O sea, os estoy hablando del plan de comunicación, qué forma, cómo es el documento de un plan de comunicación, ¿no? Ah, yo sé que hay mucha gente que hace los planes de comunicación a peso, ¿no? O sea, un documento así de gordo y como más cosas me cuentes, mejor. Pues no, yo os aconsejo que un plan de comunicación tiene que ser un documento no, sea, relativamente corto, porque tiene que ser un documento que sea consultable, que no se quede en un cajón y que no lo consultemos jamás, sino que sea algo que tenemos ahí encima y vamos consultando. Os diría que lo hagáis incluso con un PowerPoint y que cada uno de los puntos que estamos poniendo aquí, DAFO es una diapo, objetivos es otra diapo, públicos es otra diapo. Y no nos enrollamos, no voy a decir público, el público es no sé qué, no, público interno, no es tal, pam, 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 ya está. Porque si no, generamos unos documentos que nos aburrimos nosotras mismos de realizarlos y luego son muy difíciles de consultar. Y el plan de comunicación es una hoja de ruta de verdad. Y cuando nosotros vamos a la montaña necesitamos algo que sea llevadero para poderlo ir consultando, ¿verdad? Pues lo mismo, no me hagas esto que me pesa demasiado y a peso no funciono, ¿vale? ¿Sí? Venga, vamos para los canales. Vamos para los canales. Venga. A ver, los canales. ¿Qué pasa con los canales? De entrada, dejar claro que hoy en día, cuando hablamos de canales de comunicación, la inmensa mayoría de gente piensa en redes sociales. Vale, tenemos 7.000 millones de canales más y que además muchas veces tienen muchísima conversión y no de tanto como las redes sociales. Entonces, no pensemos que toda nuestra comunicación pasa por redes sociales y chimpum, ¿vale?
porque nos estamos equivocando. De hecho, ¿conocéis lo del embudo de conversión y fidelización? No sé si lo conocéis. Mirad, si mira, Leire hace, no lo conozco. Mira, Leire, pues la cosa va así. Un embudo, ¿vale? Triángulo y chorrito abajo, ¿vale? Bueno, me explico como el culo ahora mismo, pero ya lo has entendido, ¿no? Vale, entonces, la parte ancha del embudo, esto sería el embudo de conversión y fidelización. La parte ancha del embudo es donde está todo el mundo. Y a medida que vamos haciendo conversión, es decir, traer a la gente hacia casa, esto se va haciendo más estrecho. Eso quiere decir que vamos perdiendo gente por el camino, que hay menos gente. Pero al final, quien pasa por el tubo que nosotros queremos, es poca gente, pero es la buena, es la que queremos, ¿vale? Entonces, los diferentes canales los encontramos a lo largo de este embudo. Entonces, arriba de todo del embudo están las redes sociales. Las redes sociales, ¿qué nos dan? Las redes sociales nos dan posicionamiento y recordatorio de marca. Es decir, la gente sabe que existimos, la gente se acuerda de que existimos, pero las redes sociales dan poca conversión, poca. No digo que no den, pero dan poca conversión. Es el disparar a todo lo que se menea, diríamos, ¿vale? Entonces, a medida que vamos bajando el embudo, vamos segmentando el público y perdiendo cantidad y ganando calidad. Y, por ejemplo, ¿qué nos encontramos por la mitad? Los boletines, las newsletters. Las newsletters son una herramienta maravillosa, maravillosa, que da 7000 veces más conversión que las redes sociales. Clarísimamente y demostradísimo. Pero se tienen que trabajar bien, ¿eh? Esas newsletters que son un churro inacabable de información, o sea, que solo lo ves y te da un soponcio y haces un delete como una casa, no. ¿Vale? Newsletters con valor añadido, con... os diría, con mirada estratégica. ¿Os acordáis al principio de todo en la clase cuando os decía cualquier acción de comunicación tiene que tener mirada estratégica? Cuando vosotros hacéis vuestra newsletter, si tenéis newsletter, ¿pensáis que la newsletter dé respuesta a vuestros objetivos? ¿O solo es una agenda de actos? Ahí, hagámonos esa pregunta. Porque si tiene que ver con nuestros objetivos, quizá tenemos que cambiar la newsletter. Y la agenda de actos tiene que ser algo dentro de la web y que sea un enlace y ya está. No lo sé, o que haya solo un resumen. Pero igual tengo que dar un poco de valor. Si quería posicionarme y diferenciarme del resto de entidades, pues igual pues tiene que haber en cada newsletter una pastilla que se diferencie, que diga pues o la recomendación o el apunte o la reflexión o algo. Es decir, un poco vamos a un sitio más allá. No somos solo una agenda de actos, ¿no? O un resumen de lo que hemos hecho. ¿Por qué? O sea, la pregunta que también os tenéis que hacer es, ¿el boletín que vosotros enviáis os interesa a vosotros? Sinceramente, ¿eh? Haceros la pregunta muy sinceramente. Porque hay muchas veces que no nos interesa ni a nosotros. Si no te interesa a ti, que eres protagonista de la peli, ¿cómo le va a interesar a otro? Entonces, teniendo en cuenta que el boletín, que la newsletter es una herramienta brutal, aprovechémosla. Aprovechémosla, ¿vale? ¿Qué más tenemos por por este embudo? Nuestro amigo CRM, nuestro amigo CRM, que creo que es el gran demonio de cualquier entidad y la gran pesadilla, pero que cuando lo tienes bien es la mejor herramienta y el mejor compañero de viaje que puedes tener, porque te ayuda a dibujar, a segmentar, a llegar exactamente a quienes quieres, y entonces los canales son muy fáciles. Y un propio canal es un CRM, por ejemplo. O formularios de feedback. Los formularios de feedback que podemos hacer de vez en cuando. No los quememos, pero son unas grandes herramientas, son unos grandes canales de comunicación con nuestra comunidad. Es decir, redes sociales sí, pero os diría que las redes sociales se sistematicen. Es decir, no puede ser que el 50% de mi jornada laboral, si yo me dedico todo el día a comunicación, el 50% esté pensando en las redes sociales y actualizarlas. Porque
estamos poniendo mucha neurona en lo que tiene menos conversión. ¿Os dais cuenta? Es que entonces lo que tendríamos que hacer es pensar en una buena planificación de contenidos y que los contenidos los dibujemos por bloques, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que queremos en nuestra entidad es posicionamiento, más socios y que se apunten al concierto de no sé qué. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es que los 3 bloques, posicionamiento más socios y concierto, más la comunicación de un día a día de actividades, sean los 4 bloques sobre los que yo trabajo las redes sociales, ¿vale? Y entonces, mensualmente decir, vale, de socios, ¿cuántas veces al mes tengo que hablar? Pues oye, una vez por semana. Perfecto, pues lo haremos los jueves. Del posicionamiento, esto 2 veces por semana, explicar quién somos, misión, visión, valores, los proyectos, etcétera. 2 veces por semana, venga, lunes y miércoles, ¿vale? Actividad se va colando por aquí, pero no cada día. Y así sistematizo las redes sociales y no cada día estoy pensando en inventar la rueda. Porque muchas veces, sin planificar, lo que estamos haciendo, y esos son los pollos sin cabeza que os decía antes, que es que cada día inventamos la rueda. Y os voy a dar una noticia, la rueda se ha inventado una vez en la vida, no más. Y inventarla cada día es agotador, es directamente agotador. Y cada día pensar lo que tenemos que poner en redes sociales tiene un punto muy cansino y muy trabajoso. Entonces, mira, veo cabezas que van haciendo sí, sí. Vale, Silvia, aprovecho un para momento. preguntarte, hay dudas sobre qué es un CRM, por si lo quieres mirar Vale, también por CRM, aquí, perdón. perdón. Gracias, Laura. CRM es, ahora no me acuerdo qué quieren decir las siglas, pero CRM es la base de datos donde tenemos todos nuestros contactos, sean internos, externos, gente con quien colaboramos, etcétera, porque tenemos todo allí, podemos segmentar, tenemos números de teléfono, direcciones, el por qué nos relacionamos con esta persona. Y eso nos permite segmentar e incluso hacer seguimiento de cómo nos estamos relacionando con cada una de estas personas o organizaciones. ¿Vale? Claro, esto te ayuda a segmentar un montón, a segmentar un montón. Y te ayuda a apuntar mucho mejor las acciones de comunicación. Dices, quiero encontrar a todas las entidades, quiero comunicarme con todas las entidades que hagan algo similar a lo que hago yo y generar un espacio común de debate, imagínate, ¿no? Pues si lo tengo en CRM bien trabajado, será muy fácil. Si no, tengo que picar piedra cada vez que tengo que hacer una cosa de estas. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Sigo con canales, pero la cosa sería lo que os decía, el eje de conversión, el embudo tener muy claro que lo de arriba no nos puede llevar, que son las redes, no se nos puede llevar por delante. Sistematicemos. Por ejemplo, si de posicionamiento decimos, no, pues de posicionamiento yo quiero generar referentes femeninos en torno a la justicia global, por ejemplo, ¿vale? Pues mira, cada miércoles publicaremos la biografía de una mujer que haya hecho cosas relacionadas con lo que hacemos nosotros. Perfecto. Primero que ya tienes claro que cada miércoles pasará esto, pero después, por ejemplo, si mañana por la tarde tienes un momento, te puedes hacer todas las de diciembre. Y entonces ya las tienes hechas, las programas y ya está. Y no estarás todos los miércoles haciendo esto. Cuando entras al Canva, hola Canva, ¿no? Viva Canva y que por muchos años dure, ¿no? Entiendo que todo el mundo sabe lo que es el Canva, si no, Canva es la herramienta de diseño que creo que hace que nuestra vida sea muchísimo mejor. No tengo nada que ver con ellos, pero creo que si me dijeran, trabajamos con un montón de herramientas nosotras, si me dijeran que desaparecen todas y solo se queda una, sin ninguna duda se queda Canva. ¿Vale? Y supongo que sois conscientes que todas las entidades y asociaciones sin ánimos de lucro tienen el premium gratis. ¿Vale? Que lo podéis pedir y es el premium gratis, ¿eh? Vale. Me he perdido yo con tanto rollo que os estoy pegando, ¿vale? ¿Qué estaba diciendo? Que sistematicéis la parte de arriba de las redes sociales para la creatividad y el pensar que vaya a la parte de más conversión, ¿vale?
Silvia, Entonces, hay dime. algunas preguntas en relación al, por ejemplo, pregunta Torreblanca Ilumina. ¿Hay una herramienta para hacer un CRM ágil? Wow. Vale, cuando os he dicho que es la mayor pesadilla de cualquier entidad, de cualquier organización, es muy difícil hacer un buen CRM. Os diría que os asesoréis, habléis con otras entidades a ver cómo lo están haciendo. Hay diferentes herramientas de CRM, ¿vale? Por ejemplo, está Odoo, está Sinergia, no sé, en el mundo de tercer sector, Sinergia en castellano, lo está haciendo muy bien, pero bueno, son servicios que se tienen que contratar una plataforma, si no es un Excel, ¿sabes? Es un Excel y al final un Excel siempre se te queda pequeño. Yo creo que es la experiencia de todo el mundo que ha empezado trabajando con un Excel y al final el Excel se queda pequeño, se dispersa la información, no puedes hacer seguimiento. Existen 17 Excels porque cada uno tiene, ¿no? Cada uno de la organización tiene su propio Excel y aquí lo que conseguimos es centralizar los contactos de todo el mundo y optimizar mucho los flujos de trabajo. Yo os diría, hay un montón de CRMs, un montón, pero el tercer sector está trabajando mucho con Sinergia, está Odoo, están varios más. Es que no sé deciros. Nosotras trabajamos, por ejemplo, con Sinergia y mucha gente del tercer sector está haciendo esto y nosotras estamos contentas, pero puede haber malas experiencias y gente que me diga, no, mira, estamos trabajando con esto. Si queréis, mira, os invito si estáis trabajando con otras plataformas de CRM, poneros en el chat y así todo el mundo tiene acceso a ellas, si os parece. Y así compartimos un poco, pues, recursos y conocimientos y hacemos un poco de aprendizaje cruzado que creo que puede ser interesante, si os parece. ¿Vale? Silvia, hay preguntas también en relación al Canva Premium, Sí. que algunas personas dicen que lo han intentado sin éxito, pero que no han conseguido tenerlo. Ah, no, ¿eh? Pues en general, si dices que eres una asociación sin ánimo de lucro, pides en el Canva que te piden la documentación. Claro, ahí yo ya no puedo decirlo, los parámetros sobre los que deciden, pero yo los casos que he vivido siempre han sido en positivo y les han dado el premium gratis. Me sabe mal que a quien le hayan dicho que no, pero normalmente lo que hacen es pedir estatutos, a ver que recuerde, piden estatutos, piden web, tienes que tener web, me parece. Tiene un poco de misión, visión, valores, ¿no? Explicar un poco quién eres, etcétera, y no mucho más. Vale, entonces, la pregunta que os tenéis que hacer con el público es ¿dónde está vuestra gente? ¿Dónde está vuestra comunidad? ¿No? Y a través de qué canales os relacionáis con ellos. Entonces, vamos a hacer listas de canales para tener claro qué son canales. Web es importante, o sea, no podemos no tener web. O sea, la gente continúa buscando en Google y posiciona un montón. Por lo tanto, una web es importante tenerla. Facebook. Hay un montón de gente que me dice, pero si Facebook ya no lo mira nadie. Pues no, hay un perfil de gente que lo sigue mirando y es mucha de esa gente. Si tenéis ese perfil de gente que tiene más edad, que tiene... Sí, está en Facebook. O sea, no defináis los canales respecto a lo que a vosotros os gusta. Pensad en el público, no en lo que a vosotros os gusta. Porque a mí me pasa mucho con gente muy joven que está haciendo de community manager y me dice, uy, Facebook no sirve para nada. Y digo, no te sirve para nada a ti, mi amor. Pero si tu público tiene 65 años, a Facebook que te vas como una champion y es acabar, ¿vale? O sea, tener claro también eso. Instagram. Instagram es importante actualmente. También tener en cuenta lo que significa Instagram, ¿eh? Son 3 redes sociales en una, ¿eh? Post, Stories, Reels, es un curro del morir, ¿eh? O sea, ser también conscientes de ello, ¿vale? De la implicación que conlleva cada uno de estos canales, ¿vale? Bueno, vamos a abrir un Instagram. Bueno, cuidado, ¿eh? Que quien está llevando Instagram, que levante la mano que no le da un ataque al corazón. Madre de Dios, lo que es el Instagram, ¿vale? Tenemos TikToks, tenemos Twitters, tenemos LinkedIns. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué significa cada una de estas cosas? Twitter, ¿tiene que tener todo el mundo Twitter?
Mira, no, y más con la locura de este hombre, el Elon Musk, este enloquecido que está allí. Pero si uno de nuestros objetivos de comunicación es incidencia política o presencia en medios de comunicación, se siente. Tienes que estar porque es donde están esta gente. Los medios de comunicación viven de Twitter. La incidencia política está en Twitter. En Twitter, si tú ves estadísticas, es una red social donde hay mucha menos gente que en Instagram. Pero como que los medios de comunicación lo utilizan como fuente, entonces hace un altavoz bestial. Entonces tenemos que medir, ¿me interesa según objetivos? Pues igual a mí no, pero igual si yo, uno de mis objetivos es hacer incidencia política, te lo comes con patatas, ¿vale? O, no, LinkedIn a mí para nada, perdona, pero ¿quieres conseguir mecenas para la entidad? Sí, te vas a LinkedIn, pero de cabeza, ¿vale? Porque ahí es donde vas a encontrar a las empresas, ¿sí? ¿Veis la...? O sea, no estar porque toca. No, no, vamos a hacer mirada estratégica de por qué estamos en unos sitios y por qué no estamos en otros. WhatsApp. Os pongo aquí el WhatsApp porque WhatsApp es actualmente la herramienta de comunicación digital, yo diría que la que más conversión tiene, la que jamás hemos tenido una herramienta de comunicación digital que tuviera tanta conversión como WhatsApp, pero también os diré que al mismo tiempo es la que si utilizas mal te pegas un tiro en el pie bestial, o sea, hay que hacerlo bien, y que genera un curro del morir, ¿vale? Porque tú generas, yo qué sé, unas listas de difusión de WhatsApp. Imagínate que tienes pues un público controlado y tal, y dices, voy a hacer listas de difusión de WhatsApp. Y, por ejemplo, dices que el día tal habrá el día 5 vamos a hacer una jornada, no sé qué, no sé cuántos. Te juro que el 50% de la gente te va a responder, ah, ¿qué día? Y tú dices, ¿en serio? Si te acabo de decir que el 5, pero tú tienes que responder todos esos mensajes. Eso es un curro, ¿vale? Ser consciente de la efectividad de los canales, pero también del tiempo que conlleva trabajar bien cada uno de estos canales, ¿vale? O sea, que no nos vengamos arriba por la lista y que midamos también el esfuerzo que significa cuidar bien estos canales, porque si no, nos ponemos Everest delante y malo, malo, ¿vale? Telegram, pues depende de en qué sectores, Telegram funciona muy bien. En otros, pues no lo mira ni el tato, ¿vale? Pues vamos a ver si nos funciona a nosotros o no, según público objetivo. Correo electrónico, sí, hola, funciona. No nos olvidemos del correo electrónico o lo que os contaba de la newsletter, pero la newsletter estratégica, ¿no? La newsletter, ¿por qué la hacéis así? Porque siempre la hemos hecho así. Esa respuesta yo me la he llevado 1000 veces. ¿Pero por qué hacéis esta newsletter? Es que siempre se ha hecho así. Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Igual hay que repensar las newsletters, ¿vale? Que sean estratégicas, que no sean un rollo, que el asunto esté bien pensado. Aquello de el asunto, newsletter número 3. No, 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 no. Tiene que ser sexy. O sea, no puede ser que sea la newsletter más currada del mundo con un asunto que sea newsletter número 3, newsletter marzo. No, porque esto es un delete seguro, seguro. ¿Vale? Carteles, no nos quedemos todo es online, todo es online, todo es online. No, el mundo offline funciona muy bien y más si estamos en entidades, por ejemplo, donde la proximidad física es importante. Si estamos en entidades donde el territorio es cercano, la comunidad es física, etcétera, pues habrá cosas que tienen que ver con reuniones también. Y pensar que habrá que hacer reuniones con tu comunidad, pero también con administración, y pensar, por ejemplo, cuando hablamos de público, yo siempre digo, cuando hablemos de público, pensad en la administración es vuestro público también, si estáis dependiendo de administración y de subvenciones. Y os diría, con las administraciones, pensad en que hay que reunirse con los políticos, pero también con la parte técnica, porque los políticos van y vienen y los técnicos se quedan. Y hay que quedar bien con los políticos, pero al final los que muchas veces deciden son los técnicos. Entonces, hacer también esta mirada. O los medios de comunicación también son un público, ¿vale? Mirad también si tenemos que aparecer y no pensar que los medios de comunicación son siempre los generalistas y de ámbito nacional y no sé qué. Los sectoriales, locales, etcétera, normalmente nos dan mucho más altavoz que no los de los generalistas, ¿vale?
¿Envíos postales funcionan? Pues muchas veces no, pero hay situaciones, hay entidades que son básicas. Por ejemplo, buzoneo. Me dices, Silvia, buzoneo es de otra época. Mira, el otro día estábamos con una asociación que trabaja toda la parte de ocio para gente mayor y niños y niñas en un barrio problemático de cerca de Barcelona. Cuando hacen cualquier cosa, el buzoneo es básico, pero súper básico, porque es, peña que estáis a mi alrededor, os enteráis porque os lo pongo en el buzón. Ya está, es así, carteles y buzoneo, es lo que funciona. Que Open Arms funcione en buzoneo, ¿qué me estás contando? ¿Vale? O sea, que cada uno lo adapte a sus necesidades. Pero jornadas, congresos también pueden ser. Y no nos olvidemos de tocarnos, cenas comunitarias. O sea, no olvidemos que esto es importante, ¿eh? O sea, encontrarnos físicamente. Porque además de que se está poniendo como el online como muy por encima y que hay mucho, además el COVID hizo que pasáramos muchas cosas que eran físicas al online, ¿no? Y nos estamos olvidando de que hay una cosa que es la piel que funciona genial y que hace que haya mucha realidad entre nosotros, ¿no? Pues pensar en todo esto. ¿Sí? Mira, había una pregunta en referencia a los canales que preguntaba cuáles son los más importantes. En el caso de las redes específicamente, dice, ¿hay que usarlas todas? LinkedIn, Facebook, Twitter, ¿cuáles son las más importantes? ¿O de qué depende que decidamos cuál utilizar? Que ahora es un poquito también lo que enunciabas. Lo de las redes, ¿cuáles son más importantes? Imposible decirte cuáles son las más importantes porque creo que lo hemos hablado ahora y que os decía, ¿no? Depende de para quién, unas son más importantes que otras. ¿Quieres hacer incidencia política? Te vas a Twitter. ¿Quieres hacer posicionamiento? Instagram te funcionará. ¿Vas a personas mayores? Te metes en Facebook. ¿Sí? Viendo esto, definirás las redes. Pero no tenemos que estar en todas. Por ejemplo, nosotras, la Sembra, somos una agencia de comunicación, nos dedicamos a la comunicación. ¿Sabéis dónde estamos? Estamos en Instagram, estamos en Twitter y ahora hemos empezado en LinkedIn. Y os diría que si tenéis que empezar, no las empecéis todas de golpe. Primero una, la sentamos y seguimos. ¿Vale? Dice, Águeda dice, ¿alguna recomendación de estudio, informe sobre usos y públicos de redes que nos ayude a identificar canales clave para nuestros públicos? Mira, hay un estudio, os lo pongo en el chat, estudio IAB Spain, no sé si lo conocéis. Es este de aquí, lo hacen anualmente. El estudio IAB Spain es un estudio que se hace una vez al año, lo hacen esta gente de IAB Spain. Normalmente lo publican entre febrero y marzo y hacen un estudio brutal, pero brutal, de uso de redes sociales en toda España. Hacen mirada de toda España y te hacen desde todas las redes, quién está, para qué se usa, desde influencers, todo, todo, todo. Es un estudio brutal. Buscad estudio IAB Spain, os saldrá el de 2024 ahora y en febrero-marzo saldrá el de 2025. Es brutal y te da muchas pistas de por qué tienes que estar en un sitio y no tienes que estar en otro. Es muy interesante, muy interesante. Y también te explica qué busca la gente en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, a mí una cosa que siempre me sorprende y digo, pero ¿cómo no todo el mundo es consciente de esto? Que una de las principales conclusiones siempre es que la gente va a las redes sociales a entretenerse, a informarse y a participar. Y si os fijáis, la mayoría cuando comunicamos solo provocamos la información, pero la participación y el entretenimiento lo olvidamos. Tú me dirás, bueno, somos una entidad, no estamos hablando de entretenimiento. Bueno, podemos hacer gamificación a través de los stories y generar un poco de entretenimiento y que la gente se enganche a nuestra información a través del entretenimiento de la gamificación, pues puede ser interesante. Vale, pues si os parece, salto de tema y me voy al plan de acciones. ¿Qué es el plan de acciones? Mirad, el plan de acciones es el colofón final del plan de comunicación. Es decir, hemos definido todo y tenemos que decir, bueno, ¿y esto cómo lo conseguimos, no? ¿Mm? Por lo tanto, ¿cuándo hacemos este plan de acciones? Cuando tenemos todo claro lo que hemos hecho, el DAFO, los objetivos,
el relato. Fijaos ya todo lo que hemos hecho, los públicos y los canales. Ahora ya podemos entrar en el plan de acciones. Entonces, estas acciones que nosotros vamos a definir para hacer que este plan de comunicación sea una hoja de ruta para poder llegar bien a nuestra montaña favorita, tienen que estar absolutamente ligadas a los objetivos, ¿vale? Yo siempre digo que para definir acciones tenemos que tener los 4 o 5 objetivos delante y a partir de ahí ir definiendo acciones asociadas a los diferentes públicos. Es decir, para conseguir este objetivo, ¿qué públicos entran en acción? Estos, ¿vale? ¿Qué acciones vamos a hacer? ¿Vale? ¿Sí? Y entonces definiremos canal. Dais cuenta, que el orden siempre acaba siendo el mismo. Entonces, importante, recordad la vigencia del plan de comunicación. El plan de comunicación tiene una vigencia de 3 años. Por ejemplo, ahora, si lo hacemos ahora, tendrá una vigencia de 2025, 2026 y 2027. Las acciones que nosotros pensemos deben ser a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, entendiendo el corto plazo que es de aquí a la primavera, te diría, ¿vale? Y a largo plazo nos iríamos a el 27. Por el medio hay un festival de tiempo. Por lo tanto, tener muy claro que las acciones las tenemos que pensar asociadas a objetivos, pero no tienen que ser cortoterministas, sino pensar a largo plazo también. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esto? Tener muy claro que lo que pensemos tiene que ser factible, pero no hace falta que sea inmediatamente factible. Y entonces, cuando las definamos, tienen que definirse teniendo en cuenta quiénes somos, cuánta gente somos, porque otra vez nos podemos poner montañas que no podemos subir. Alguna acción que dices, es muy guay, pero mi amor, no vamos a poder subir ahí, ¿vale? O sea, que sea factible. Si no, en serio, un plan de comunicación puede ser el documento más frustrante que hayáis hecho nunca. Por lo tanto, todas las acciones las tendremos en cuenta el equipo humano, el tiempo del que disponemos, tiempo real del que disponemos para llevar a cabo todo esto, las capacidades y conocimientos del equipo. Por ejemplo, imaginaos que una de las acciones es hacer unos vídeos de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Sabéis hacer vídeos? No. Bien. Vale, pues quizá previamente habrá que hacer una acción que sea aprender a hacer vídeos. O, si tenemos presupuesto, encargar estos vídeos fuera. ¿Vale? Pero hay que bajarlo mucho al suelo, no puede ser una ida de olla, porque si no va a ser doloroso, porque no vamos a poder tirar adelante con nuestro plan de comunicación. Entonces, ¿cómo conseguimos dibujar un buen plan de acciones? De manera participada. No puede ser que me siente yo sola a hacer el plan de acciones de la sembra. ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho antes, yo tendré una mirada limitada dentro de mis posibilidades, dentro de mi cabeza y dentro de mi imaginario y dentro de mi recorrido. Pero mis compañeras tienen realidades diferentes, cabezas diferentes y entre todas hacemos ese plan de acciones. Entonces es interesante que sumáis y antes me decías, con 40 personas, ¿a quién metemos? Serían a las mismas a quienes hemos metido casi en el DAFO, te diría. Es decir, gente que tiene capacidad de mirada transversal, pero con distintos perfiles, porque entonces sumará mucho más a las necesidades reales y a las posibilidades reales de la organización, ¿vale? Pero siempre partiendo de los diferentes objetivos. Por ejemplo, una dinámica interesante para hacer planes de acciones es, imaginaos que tenemos 5 objetivos, ¿vale? Pues cogemos 5 cartulinas de colores distintos y las ponemos ahí en medio. Y en cada una escribimos el objetivo. Objetivo número 1, objetivo número 2, objetivo número 3, 4 y 5. Y entonces nos damos 15 minutos, post-its y pensar acciones para conseguir los distintos objetivos. En un primer momento no nos limitamos. Es decir, si decimos, quiero llenar la Plaza Cataluña de Barcelona de ovejas para
poner sobre la mesa que el mundo de los pastores lo tienen fatal y tal. En ese momento se pone locuras, las que queráis. Luego ya se descartarán. Pero lo interesante es que esa locura, que es muy posible que no llenéis Plaza Cataluña de ovejas, nos venga a la idea mientras lo hablemos de decir, que no, eso no, pero hacer unos vídeos donde la protagonista sea una oveja que nos va contando, ¡ay, sí, sí! Y a partir de ahí sale otra cosa. ¿Os dais cuenta? Por lo tanto, no os autocensuréis. En un primer momento no, después cuando lo bajemos al suelo sí. Después lo tenemos que hacer realidad, pero iros de la olla, iros de la olla. Y pensad en que tienen que cumplir los objetivos. Y si estoy hablando de posicionamiento, por ejemplo, un objetivo puede ser ganar un premio. Y que sea ese el objetivo, porque eso nos posiciona mucho. Y que entonces las acciones serán pues a lo largo del tiempo, cuando ahora hablaremos de planificación, ¿vale? Pero decir, bueno, pues primero nos vamos a enterar de qué premios posibles hay para presentarnos, cómo te presentas a los premios, tal, tal, y culminamos en que el 27 tenemos que haber ganado un premio, por ejemplo, ¿vale? Que hay todo un proceso para llegar ahí, ¿vale? O sea, no os censuréis. Imaginación al poder, ¿vale? La lluvia de ideas es importante. Y entonces, a partir de aquí, cuando ya tenemos todas las acciones, lo que tenemos que hacer es ordenarlas. Ordenarlas y ver cuáles son factibles, cuáles no lo son o se tienen que reconvertir. Y ahí viene la jerarquización y la calendarización. Es decir, primero lo que tenemos que decir es, vale, de todas estas, ¿cuáles son factibles y además están absolutamente alineadas? Esta la convertimos en esto, esta la convertimos en lo otro. Vale. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Saber cuándo tenemos que hacer cada cosa. Entonces, antes de ponerlas en el calendario, las tenemos que jerarquizar. Es decir, esta es la más importante, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. ¿Vale? Y cuando las tenemos bien jerarquizadas, las calendarizamos. ¿Por qué hacemos este orden? Porque la 1 siempre estará en la fila 1. Si esto puede ser un Excel, un Excel que es la calendarización de 3 años. Y quizá la 1 no se hará hasta el 2027. Pero quiere decir que la 1 no la podemos borrar nunca. Y que si por presupuesto, por falta de tiempo, porque ha pasado no sé qué y si tenemos que eliminar cosas, eliminamos las de abajo, pero las de arriba no se eliminan nunca, porque jerárquicamente hemos decidido que son las más importantes. ¿Sí? ¿Vemos claro esto? Pero sobre todo, sed realistas a la hora de decidir las acciones finales, a la hora de jerarquizarlas y a la hora de calendarizarlas. ¿Qué nos pasa? Que cuando las calendarizamos en un Excel y ponemos pues 2025, enero, febrero, marzo, 2026, enero, febrero, tal, 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 si lo ponemos ahí en el Excel y es real, vamos a ver que quizá estamos diciendo que vamos a hacer demasiadas cosas en el mismo tiempo y eso no va a ser real y por lo tanto vamos a tener que mover cosas a meses posteriores. Por eso es interesante hacer ese calendario, porque entonces lo vamos a ver y vamos a decir que estoy diciendo que voy a montar una jornada al mismo tiempo que voy a hacer una campaña de comunicación. No tengo capacidad para hacer eso como organización. Por lo tanto, vamos a mover la campaña o vamos a mover la jornada. Pero si no hacemos esa calendarización, ese plan de acciones va a quedar en nada, va a quedar en solo una lista. Va a quedar en solo una lista. ¿Sí? Y lo importante también es marcar KPIs. ¿Qué son KPIs? Es una palabreja de estas que se utilizan así como de herencia anglosajona, pero que son los indicadores que nos dicen si las acciones nos están ayudando a llegar a nuestros objetivos, ¿vale? Es decir, si uno de mis objetivos es posicionamiento y la acción es aparecer en medios de comunicación, pues el indicador pues puede ser aparecer en 5 medios de comunicación a final de 2025. Pues a final de 2025 yo tengo que mirar, ¿se ha conseguido? No. ¡Wow! ¿Por qué?
Pues porque o no lo hemos trabajado o no nos han hecho caso, revisemos, o sí, es que no son en 5 sino en 7. Ah, genial, vale, entonces podemos repetir algo de aquí. ¿Qué aprendizaje hay? O sea, todo esto está vivo, porque lo tenemos que ir revisando y ver si está funcionando y si no está funcionando, tener cintura para recolocar las cosas, porque al final el objetivo final no son las acciones por ellas mismas, sino el objetivo que conseguimos realizando estas acciones. Porque cuando definimos estos indicadores, tenemos listo nuestro plan de comunicación. Entonces, yo lo que os recomiendo también, y creo que es interesante, es que cuando tengáis listo vuestro plan de comunicación, esta planificación, que al final será lo que consultaréis más a menudo. No, dos cosas tenéis que consultar a menudo, os diría. Los objetivos de comunicación, tenerlos incluso impresos al lado de la pantalla del ordenador para no perderlos de vista y que así, de esta manera, pues las acciones de comunicación beban de estos objetivos, porque el día a día se nos lleva y nos olvidamos de la mirada estratégica. O nos fijamos solo en la cabeza en uno de los objetivos y nos olvidamos de los otros, ¿no? Pues que tengamos esos objetivos impresos allí, no los perdamos de vista, y después que mensualmente repasemos esa planificación de acciones para ver si, cómo vamos. Hostia, pues vamos genial, vale, sigamos. Mira, pues no, es que este ha puesto enferma no sé quién y todo se ha ido al garete la planificación, vale, pues lo movemos, pero tomar conciencia de que todo se mueve y que por lo tanto, pues quizá lo de abajo de todo, pues salta, ¿vale? Pero tomar conciencia de ello y mover. El calendario es una cosa viva. No es esto va así y no se va a mover, no, pero es algo que tiene que ser, es la hoja de ruta para subir en la montaña. Si yo digo, voy cada día, voy a hacer este trozo, este trozo, este trozo, de aquí a aquí, de aquí a aquí, pero un día llueve, se va a retrasar todo, sí, pero yo voy a seguir consciente de ello y quizá tardo más en llegar a la montaña, pero soy consciente de cuáles son los pasos y no me pongo a andar a lo loco sin saber, ¿vale? O sea, tener claro qué hemos decidido que haríamos para llegar a esa montaña. ¿Sí? Pues si queréis yo dejo de compartir y vamos contestando últimas preguntas, que nos quedan muy pocos minutos. A ver, mira, Marimar. En el plan de comunicación también hay que incluir, o sea, o eso tengo entendido, protocolos en caso de crisis de comunicación, porque también actualmente, igual es una pregunta como en plan 2 horas más, pero bueno, así una pincelada. Yo te diría que en el plan de comunicación no. Lo que puede ser es que tengáis que dentro del plan de comunicación exista una acción que sea hacer un plan de comunicación de crisis. ¿Vale? Porque hay algunas entidades, hay algunas asociaciones, etcétera, que por vuestra idiosincrasia vivís crisis continuadas en relación con, no sé, con personas que se benefician o administraciones o medios de comunicación o lo que sea, que se montan pollos continuados, diciéndolo claro, ¿no? Y que tenemos que tener un protocolo claro de cómo actuar delante de estas situaciones, ¿no? Entiendo que va por ahí, ¿no, Marimar? Sí, claro, claro. Vale, pues yo diría que esto es una acción dentro del plan de comunicación. Del mismo O modo, sea, dime. no, por ejemplo, el tema de te ponen un mal tuit, ¿no? O tú publicas un tuit y te meten un comentario que está fuera de lugar, tal, no sé qué. Y no sabes, lo borro, lo bloqueo, le respondo, le doy la razón, no se la doy. Entro a debatirlo. O sea, yo sé lo del don't feed the troll, pero claro, total, que por eso digo, dentro del plan de comunicación tendrá que haber un algo donde regule este tipo de cosas. Esto dentro del propio plan, como definición, no está. Es una acción que que podéis decidir que se tiene que hacer. ¿Vale? Yo aconsejo mucho que una cosa es los protocolos de crisis, que estaríamos hablando de cosas mucho más gordas, y la otra es cómo actuamos en las redes sociales, que creo que es una realidad distinta a lo que sería una crisis gorda, ¿no? Cómo actuamos en las redes sociales de nuestra entidad. Porque un día las llevas tú, Marimar, y otro día las lleva otra persona, y que la manera como actuemos sea coherente, Eso. y ya no solo coherente, sino de consenso entre todo el mundo. Es decir, que si se decide esto, se decide esto. Y que nadie te puede decir nada porque se ha decidido esto.
Porque a veces es, joder, Marimar, pero ¿cómo no has hecho lo otro? Coño, pues porque decidimos esto y se ha acabado. Y todo el mundo a muerte con la decisión que está escrita en esta hoja. Porque también es, si Marimar lo hubiera hecho distinto, no hubiera pasado esto. Mira, nena, no, que lo ponía ahí y tú también estabas de acuerdo en su día, ¿eh? Que también hay un, si queréis hacemos terapia, ¿eh? Pero que hay un momento también que los de comunicación, mira qué fácil es tu trabajo, tiramillas es muy fácil lo que tú haces. Mira, ponte tú, ¿vale? Ponte tú. Vale, genial. Vale, Gracias. de nada. Del mismo modo que quería apuntar que del mismo modo que hablábamos con Marimar de que quizá una acción aparece que una entidad tiene necesidad de realizar un protocolo de comunicación de crisis, ¿no? Pues porque yo qué sé, imagínate que están en contenidos de vivienda y con tal y como está en el tema hoy en día, pues se genera mucho bullicio y tenemos casos ahí que tenemos que saber resolver bien, ¿no? Pues puede haber otra entidad que tiene que hacer una estrategia de mecenazgo, ¿no? Porque tiene pues, por ejemplo, pues porque los colores políticos de nuestro alrededor han cambiado y nos solemos que las subvenciones se van a ir al garete, imagínate, ¿no? Y que tenemos que cambiar las fuentes de ingresos para subsistir. Y quizá uno de nuestros objetivos estratégicos es la subsistencia, entonces uno de los objetivos de comunicación será realizar una estrategia de mecenazgo. Pero no le va a pasar a todo el mundo, o sea, es decir, todos los planes de comunicación van a ser todos distintos, pero os pongo sobre la mesa posibilidades para que no los descartéis si os resuenan, ¿vale? Que me cuesta mucho encajar el plan de comunicación global de la entidad con las tareas de comunicación, planes de difusión, planes de comunicación propios de los proyectos, que a veces son anuales, resuelven en noviembre y ejecutas hasta diciembre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿alguna pistilla, herramienta para ayudar o cómo integrar estas tareas comunicativas derivadas de los proyectos en sí, que a veces pueden ser como muy satélite dentro del plan? Yo te diría que ahí lo que hay que hacer es que uno de los objetivos de comunicación tiene que ser un relato unificado de la entidad a través de todas las actividades que se hacen y que esto se baja con una acción que es haciendo un plan de contenido, una planificación de contenidos anual, ¿vale? Que te puede sonar una bestialidad, pero es antes cuando os hablaba de la planificación de contenidos y decía, pues los 4 ejes sobre los que hablamos, ¿no? Pues posicionamiento, captación de socios, no sé qué, y la comunicación diaria. Si yo tengo una planificación anual de contenidos, sé, por ejemplo, si yo hago de noviembre a noviembre ahora, por ejemplo, yo sé que en marzo va a entrar el proyecto no sé qué y que va a tener una campaña de no sé cuántos. Y entonces yo ya tengo una visión general de todo. Entonces, si sistematizo la comunicación diaria que os decía, ¿no? Que vaya un poquito sola, ¿no? Ya sé que no va sola, ¿eh? Que nadie se ofenda, ¿eh? Pero que no tenga que ponerle mucha neurona, me va a costar menos, Águeda, hacer la campaña para ese proyecto. Porque además ya lo sabré con bastante tiempo y puedo prever. Yo creo que la clave cuando tenemos muchos satélites, como comenta Águeda, es la planificación, es decir, previsión de cualquier acción de comunicación en torno a los proyectos. Ahí, ¿qué tiene que pasar? Que los responsables de proyectos sean conscientes del impacto que tienen sus demandas en el departamento de comunicación y que entonces trabajemos todos con tiempo y que se haga, si se puede hacer, una planificación anual. Porque entonces no te van a coincidir 3 campañas al mismo tiempo, cosas de estas que además de que a ti te superan y tienes aquello que se te mueve el ojo solo, además, si hay 3 campañas al mismo tiempo o 2 campañas al mismo tiempo, es que no hay impacto porque estás sobreinformando. Entonces va contra los propios proyectos. Entonces, si todo el mundo, y si puedes compartir en alguna reunión que esté más gente, esa planificación anual y enseñarle y decir, está pasando esto, vamos a tener que mover esto, si no, es que no estamos comunicando bien. O sea, que todo el mundo tome conciencia de lo que implica comunicar, cuándo, cómo, qué, y que una campaña no es la semana que tú estás viendo que yo estoy comunicando sobre eso, sino que hay
pues 2 semanas o 3 antes donde estamos pensando el relato, las gráficas, no sé qué, y la semana posterior donde estamos cerrando indicadores, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Que una campaña de una semana es 1 mes y medio, casi te diría, ¿no? Y que todo el mundo tome un poco de conciencia de ello. Y ese calendario anual, al final, si te fijas, todo lo mando a la sistematización y a la planificación, pero creo que tenerlo todo muy bien planificado te da espacio para la improvisación. Si no estás improvisando continuamente, y eso es inventar la rueda cada día, yo no lo puedo sostener. Gracias, Águeda. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Europea de Educación y Cultura, EACEA. Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.